Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Te irás a festejar el 14 de febrero y no tienes tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes. En este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, integrante de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 14 de febrero, te cuento lo más importante de la semana. En el brunch de los recursos públicos, las mejores sillas siempre están reservadas para los mismos. Daniel Arturo Casasus y empresas vinculadas a la barredora Guinda recibieron millones en contratos pese a estar señalados como factureras. Mientras tanto, hay ausencias que duelen. El biólogo Miguel Ángel de la Torre lleva más de 70 días desaparecido en Veracruz. México solo alcanzó 27 puntos de 100 en percepción de corrupción. El crimen organizado crece y más de 1,000 personas desaparecieron del Registro Nacional de Personas Desaparecidas en enero de 2026. Y finalizamos con un dato importante. La Auditoría Superior de la Federación revisa más, pero detecta menos. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos. En todo brunch hay mesas reservadas. Esas donde siempre hay lugar para los mismos, aunque el sitio esté lleno. En la mesa pública mexicana, esa escena se repite más de lo que imaginamos. El caso con el que arrancamos muestra que la lista de invitados ya está definida, incluso antes de que alguien pueda formarse para esperar turno. Hablamos de Daniel Arturo Casasus, uno de los amigos más cercanos de Andrés Manuel López Beltrán, quien firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de 2 empresas incluidas por el SAT en su lista negra como factureras y de una tercera más. No se trata de desconocidos que aparecieron por casualidad. Ambas compañías tienen vínculos con la familia de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, y que hoy está preso por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. Las 3 empresas beneficiadas forman parte de la red conocida como La Barredora Guinda, revelada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad el pasado 1 de febrero. Para entender cómo se acomodó esta mesa, nos acompaña Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. La barredora Guinda extendió sus tentáculos. Daniel Arturo Casasus, actual secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, y además uno de los amigos más cercanos del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de 2 empresas fantasma que forman parte del esquema conocido como la barredora Guinda. Construagregados Hoppelchen es una de las empresas con las que Daniel Arturo Casasus firmó contratos pese a que ya estaba siendo investigada por el Servicio de Administración Tributaria. Esta compañía ha tenido como apoderado legal a un empleado de la familia Bermúdez Requena, mientras que Comercio y Construcción de Tabasco, la otra compañía contratada por Casasus y que también está incluida en la lista negra del SAT, ha utilizado como domicilio un inmueble vinculado a la misma familia, los Bermúdez Requena. Hace unos días, desde este podcast, les contamos cómo 20 compañías ligadas al círculo cercano del senador de Morena, Adán Augusto, fueron utilizadas para mover más de 2,360 millones de pesos en contratos públicos. En esta nueva entrega les revelamos que la Secretaría de Obras de Tabasco, en la que trabaja un yerno de Hernán Bermúdez Requena, asignó 12 millones de pesos a empresas declaradas como factureras por el SAT ligadas a la propia familia Bermúdez Requena. Los contratos fueron firmados por Daniel Casasus, amigo desde la infancia de Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Los contratos a ambas compañías y a una tercera vinculada de nombre Coincisur los asignó Casasus en su función de secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, cargo en el que fue nombrado en julio de 2024 por el actual gobernador Javier May Rodríguez. Casasus es amigo de Andy López Beltrán desde la infancia y coincidentemente se integró al gobierno federal cuando López Obrador llegó a la presidencia. Él pertenece al círculo de amigos del polémico contratista Amílcar Olano. Además, cuando los contratos fueron asignados a las factureras, Casasus tenía como su subordinado en la Secretaría de Obras de Tabasco a Pablo Jiménez Pons, yerno del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, preso por ser presuntamente el líder del grupo criminal de La Barredora. Y antes de cambiar de tema, dentro de esta misma red aparece un personaje clave en todo este entramado. Se trata de Alejandro Márquez Rodríguez, alias El Ganso,
un amigo cercano de Adán Augusto López, vinculado también a 3 de las empresas que forman parte de la llamada barredora Guinda. Valeria, cuéntanos. El vínculo con la barredora Guinda y Casasus no fue lo único que les revelamos en esta semana. En un seguimiento a esta investigación, también confirmamos que Alejandro Márquez Rodríguez, amigo cercano de Adán Augusto López, maneja desde las sombras a la misma compañía que firmó los contratos con la Secretaría de Obras de Tabasco. Lo anterior nos los confirmó una empleada que atiende la mensajería de distintas empresas de la barredora Guinda. Les dejo este audio para que escuchen lo que nos dijo. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Disculpe, ¿habla la empresa Comercio y Construcción de Tabasco? ¿Quién habla, perdón? Habla Valeria Durán. ¿Sí habla la empresa Comercio y Construcción de Tabasco? Valeria Durán, ¿de parte de? No, primero quiero saber si estoy hablando al número correcto. Sí, dígame. Ah, perfecto. Mire, estoy tratando de localizar al señor Alejandro Márquez Rodríguez. ¿Usted me podría comunicar con él? Alejandro Márquez. Pero, ¿de dónde hablan, perdón? Soy reportera, hablo de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ah, ok. Sí, pero ahorita no se encuentra él. ¿No se encuentra el señor Alejandro? No se encuentra. ¿Y tendrá algún correo electrónico o número de teléfono al que me pueda comunicar con él? No, tendría que ser aquí personalmente en el edificio. ¿Y dónde estaba ubicado el edificio, perdón? Son informaciones confidenciales, señorita. ¿Perdón? Son informaciones confidenciales. Pero me está diciendo que solo lo puedo encontrar en la dirección. ¿A qué dirección voy? Bueno, usted deme su teléfono o nombre completo para que se pueda comunicar con usted. Claro, mire, mi nombre es Valeria Durán. Me urge mucho ponerme en contacto. El señor Alejandro, Alejandro Márquez, perdón, ¿no tiene un horario de llegar allá a la oficina o algo? No. ¿Pero va diario? Para saber, o sea, es que no sé si el lunes ya ve que es puente, no sé si hoy regresa más tarde. No, la verdad no. Él puede llegar a la hora. No tiene un horario en específico. En ninguna de las actas mercantiles de Comercio y Construcción de Tabasco aparece el nombre de Alejandro Márquez Rodríguez como accionista o representante. Oficialmente fue constituida en 2018 en Villahermosa por los accionistas Wendy Karime Hernández de la Cruz y Miguel Ángel Muñoz Boteiger. Ambas identidades corresponden en realidad a 2 prestanombres al servicio del empresario apoderado El Ganso. Muchas gracias, Valeria. Es importantísimo ver cómo, cuando se reparten los lugares entre cercanos, la ciudadanía termina de pie y pagando la cuenta. Pasemos a un tema que nos preocupa y duele profundamente, porque hoy en este brunch hay una silla vacía. El biólogo Miguel Ángel de la Torre Loranca lleva más de 70 días desaparecido. Fue secuestrado en la Sierra de Songolica, Veracruz, una región a la que ha dedicado toda su vida como investigador, docente y conservacionista. Pues los mexicanos y el mundo conozca pues especies que nunca se habían colectado, que nunca se habían descrito, que es importante que tengan nombre porque lo que no conocemos pues no lo podemos conservar, ¿no? Claro. Y aquí tenemos otras pequeñas serpientes, también que le llaman coralillo, pero esta no es venenosa y ella sirve de alimento de la venenosa. La gente siempre piensa que todo es peligroso y todo es venenoso y es igual a matarlo. Entonces nosotros hacemos mucha hincapié de que hay muchas especies que no son venenosas y que no se deben de matar y que algunas otras que sí son venenosas como este coralillo, pues no es el tabú ese de que te ve la serpiente y se te avienta y te muerde. Una sana distancia igual de 1,5 metros, no pasa nada. Su veneno no es para matar a la gente. Su ausencia no solo es familiar, irrumpe proyectos científicos, procesos comunitarios, iniciativas de conservación en una zona biodiversa y frágil. La violencia que enfrentan ambientalistas y científicos en México no es un rumor de sobremesa, es una realidad que desplaza, calla y amenaza. Su familia, colegas y amigos no quieren que su nombre se pierda entre cifras. Exigen búsqueda real, prioritaria y hacen un llamado directo a quienes lo tienen, que lo devuelvan con vida. Para hablar de Miguel Ángel nos acompaña su hermana, Ángeles de la Torre Loranca. Te escuchamos. Miguel Ángel de la Torre Loranca es biólogo de profesión,
tiene diplomados y maestrías en diferentes áreas como son la herpetología, de reptiles y anfibios. Estaba estudiando un doctorado en el impacto que tiene el carbono sobre el medio ambiental. Es muy pro del estudio, le gusta mucho el área de investigación, es uno de sus fuertes. Estuve trabajando junto con la UNAM en muchas investigaciones de campo. Hizo varias publicaciones, revistas de Estados Unidos sobre reptiles y anfibios y herpetología en general, y sobre todas las nuevas especies que estaban descubriendo en la zona. Hay varios reptiles que él descubrió porque no estaban pues documentados como tal, y de hecho una de las serpientes que él descubrió, una nueva especie, se llama Lorancae, en honor al apellido de él. Prácticamente era lo que a él le apasionaba, ¿no? El estudio de la naturaleza. Esa es su carrera de profesión. Otra de las áreas que también siempre le interesó fue el apoyo a los jóvenes, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad de conocer el Tecnológico de Zongolica y empezar como catedrático, él se vio muy interesado pues en las áreas de oportunidades que había como tal, ¿no? Porque pues había muchas deficiencias, no había un oficio como tal capacitado para que tuvieran los muchachos pues un aprendizaje adecuado, ¿no? Él siempre ha sido muy movido y ha tratado de buscar mucho apoyo por parte del gobierno para la localidad, en este caso de Zongolica. Después de ser catedrático, pues le ofrecieron que fuera el director del Tecnológico de Zongolica. De ahí pues, se crearon varias aulas, se hicieron varias mejoras, pero siempre fue en pro de la gente de la localidad. Otra de las situaciones que trabajó junto con el Tecnológico es que no nada más fue Zongolica, ¿no? Sino fue hacer crecer todas esas áreas de oportunidad para los jóvenes, tanto en el área como en las zonas aledañas, y la proyección era que hubiera más escuelas donde se pudiera capacitar la gente de la localidad. Posteriormente, ya que dejó pues la dirección de los tecnológicos, ahí le ofrecieron hacer campaña para no recuerdo exactamente cuál fue el puesto que le ofrecieron, para la zona. Desafortunadamente, por amenazas, pues él prefirió retirarse porque pues no, la verdad, no era persona de problemas. Sí, con el apoyo que brindaba el Tecnológico, hubo mucha gente que no les pareció el que él implementara cosas nuevas para la localidad. Imagínate si ya se metiera en un problema de esto, ¿no? De hecho, él paró proyectos donde se veían afectados, pues, la flora y la fauna de la localidad, y pues eso causaron amenazas, ¿no? Otra de las situaciones en que él apoyó a la localidad, pues si él veía apoyos que pudieran brindarles, por ejemplo, había un proyecto, recuerdo mucho que me comentó un proyecto sobre la recolección de aguas residuales. Entonces él habló con el gobierno, emitió las cartas necesarias para que se les brindara a la gente de la localidad. Pues muchas veces el gobierno no es que te lo dé gratis, ¿no? Sino te cobra ciertas cuotas mínimas, porque pues sí cuestan caros todos ese tipo de equipo, y pues gente fue positivo a esta inversión para sus propiedades de cada gente que la quisiera, y él apoyó para que pues se les otorgaran ese beneficio a las diferentes personas. Y ya al retirarse, ya después de desistir sobre la campaña, él siguió trabajando lo que son las fincas Santa Marta Ecosuite, prestando servicios de turismo, fotografía, en la captura de las diferentes especies que hay en la zona, los atractivos como cascadas, ríos, zonas montañosas, al turismo que venía. Le gustaba mucho dar a conocer el área. Venía mucha gente del extranjero a conocer el área porque movía mucho mediante redes toda la zona, porque de verdad él estaba muy enamorado de lo que es Zongolica y pues sus áreas aledañas, que hay muchas cascadas, muchas cosas muy bonitas que hay que admirar, ¿no? Que desafortunadamente ahorita con la violencia que hay en la zona, pues es imposible decirles, invitarles, ¿no? A que se acerquen a esta área porque pues está descontrolado todo, ¿no? Se tuvo que parar todo ese proyecto porque desafortunadamente el día 21 de noviembre me contactan para decirme que lo tienen secuestrado, ¿no? Y pues desafortunadamente desde ese día que se dio pues una parte mínima del rescate, porque no había manera de depositar lo que ellos tenían, porque no se tenía, y como porque no había datos que quisieran otorgar para poder hacer los depósitos que solicitaban, pues se entregó una mínima parte. De ahí a la fecha ya no se ha sabido nada de él, no tenemos noticias, no tenemos ningún conocimiento si está con vida o si no. Hemos solicitado el apoyo a las fiscalías locales, hemos solicitado por medios apoyo al presidente de Zongolica, hemos solicitado apoyo a la fiscalía local de Veracruz, a diferentes dependencias, y lo único que nos comparten pues es que
que sí ya es un archivo que solamente por la información que nos da, pues es simplemente administrativo. Por eso estamos solicitando el apoyo para que esto se difunda y podemos llegar, señor Omar Harfuch, y que nos pueda ayudar para poder localizar a mi hermano. Se lo llevaron vivo y lo queremos vivo. Es una persona que sí ha apoyado tanto a la localidad. Esperamos que la localidad también nos apoye. Y desafortunadamente hay una familia que se quedó sin casa, que se quedó sin fuente de trabajo, se quedó sin un familiar querido, ¿no? Entonces es por eso que nos estamos acercando a ustedes para que nos apoye, pues el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad, el señor Omar Harfuch, pues nos haga caso, porque pues la gobernadora García Nale solamente dice que estén en investigación, que sí, que ya hay avances que hasta el día de hoy pues no vemos claro y no vemos resultados, ¿no? Ángeles, estamos contigo. Sabemos que cada ausencia exige verdad y justicia. Desde Mexicanos contra la Corrupción nos solidarizamos y exigimos la aparición con vida del biólogo Miguel Ángel de la Torre. Su caso no es aislado. Refleja un problema más amplio de desapariciones en México, donde al cierre de 2025 había 133.552 personas reportadas como desaparecidas. Esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y solo ese año se registraron 12.961 casos, es decir, casi 35 personas desaparecidas diariamente. Pero en enero de 2026 ocurrió algo inquietante. En una semana, más de 1,000 personas desaparecieron estadísticamente del Registro Nacional, sin explicación clara. Para profundizar sobre cómo los registros oficiales subestiman la realidad, nos acompaña Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común. En México, la desaparición de personas no es solo una tragedia humana, sino también un fracaso institucional. Desde 2018 existe una ley general en materia de desaparición forzada, donde están todas las definiciones, procedimientos e instituciones necesarias para operar el llamado Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, en la práctica, ese sistema no se ha consolidado a la fecha. La falta de responsabilidad política ha impedido que las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas funcionen como deberían, y cuando el sistema no funciona, el registro tampoco. Precisamente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es hoy la única fuente oficial para documentar este problema. Se creó en 2019 y lo administra la Comisión Nacional de Búsqueda, a partir de los reportes de fiscalías y comisiones estatales. Sin embargo, no existen fundamentos para constatar plenamente la veracidad de estos datos. No hay garantías de que su funcionamiento se ajuste a lo que establece la ley. El resultado de ello ha sido un registro precario, deficiente y vulnerable a tergiversaciones partidistas. El resultado es que las cifras oficiales no reflejan con precisión la realidad del problema. Y si no entendemos el problema, pues más difícilmente aún tendremos forma o medios para enfrentarlo. Al cierre de 2025, el registro contabilizaba 133.552 desaparecidas en toda la historia del país. El 89% de esos casos corresponde a los últimos 19 años. En 2025, se registraron 12.961 desapariciones, las mismas que en 2024, curiosamente, promediando 35 desapariciones al día. En lugar, sin embargo, de enfocarse en localizar a las personas desaparecidas y garantizar verdad y justicia, los gobiernos parecen administrar el impacto político de las cifras, nada más. Incluso, recientemente, el número total de personas desaparecidas ha disminuido recientemente, sin que existen explicaciones claras al respecto. Como lo documentamos aquí en Causa en Común, el 13 de enero de 2026, el registro reportaba 14.100 personas desaparecidas en 2025. Una semana después, la cifra bajó en más de 1,000 casos. Todo indica que estos ajustes pueden estar relacionados con la directiva de contar únicamente como desapariciones los casos vinculados a una carpeta de investigación abierta, dejando fuera otros reportes que antes sí se contabilizaban. Sin embargo, abrir carpetas no garantiza mejor documentación, no garantiza una búsqueda efectiva y no garantiza la identificación de las personas desaparecidas. Las debilidades estructurales que ya conocemos siguen ahí: falta de recursos, falta de autonomía en las fiscalías e incapacidad para judicializar los casos. Una política seria frente a la desaparición debe sumar registros para ampliar la búsqueda y la verdad, no reducirlos mediante filtros ministeriales, porque cada número, recordemos, es una persona. Cada registro es una historia y cada ausencia es una herida. Mientras la desaparición se siga tratando como un problema estadístico y no como una emergencia institucional que exige policías, fiscalías y servicios periciales eficaces, ninguna depuración de cifras va a cambiar la realidad.
Gracias, Fernando. Definitivamente, esta debería ser una prioridad por parte del gobierno. Sin embargo, año tras año, hemos visto cómo las necesidades de quienes buscan a sus seres queridos son simplemente ignoradas. Y si hablamos de violencia y justicia, inevitablemente llegamos a las decisiones que marcaron la conversación pública en el mandato de López Obrador. Durante el sexenio pasado, se insistió en una fórmula. Abrazos, no balazos. Y en la idea de que atender las causas sociales bastaba para disminuir la violencia. Pero en la vida real, eso no fue suficiente. Hubo reducción de pobreza, sí, pero el crimen organizado no se retiró de la mesa. Al contrario, amplió su presencia territorial, se fortaleció y se adentró en instituciones. Para analizar lo que esto implica en el país, nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. El muy dramático caso de Diego Rivera, el alcalde morenista de Tequila, capturado por las fuerzas de seguridad, debería de ser tomado como un caso de estudio por lo que revela. Y digo un caso de estudio porque en México hay cientos de Diegos Riveras y hay cientos de Tequilas que siguen campantes e impunes. Revela en primerísimo lugar que la fallida política de abrazos no balazos de López Obrador se tradujo en la práctica en el consentimiento tácito o explícito de una alianza entre las autoridades políticas y el crimen organizado, sobre todo a nivel local. No deja dudas de los vínculos entre la política y el crimen organizado. Este tipo de corrupción comienza con el financiamiento de elecciones. El crimen paga para que su candidato llegue al poder y una vez conseguido el puesto, el crimen cobra al ganador con cuantiosos intereses. ¿Qué y cómo cobra? Pues cobra con cargos en el municipio o el estado para no ser molestado en sus andanzas criminales, cobra con desvío de recursos para compras y obra pública, cobra para no ser molestado en sus actividades ilícitas, cobra también por la protección, o sea, cobra por la impunidad. La forma en que operaba el alcalde Diego Rivera y los delitos que constan en su causa penal que van desde la extorsión, el secuestro, la delincuencia organizada y presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación apuntarían a que más que en las causas sociales habría que centrarse en las causas políticas e institucionales de la violencia en México. Las causas políticas se localizan, como digo, en la intervención del crimen organizado en las elecciones locales y posteriormente en la captura de las instituciones policiales, administrativas y también de justicia. Los criminales se apropian bajo amenaza de las estructuras estatales o municipales para tener el control del territorio, muchas veces disputado por otras bandas, para hacer dinero, para seguir delinquiendo y sobre todo para ampliar su base geográfica. El caso de Tequila también es muy revelador de que el círculo vicioso de la impunidad comienza con la ausencia de denuncias por los afectados o por las propias autoridades que no persiguen de oficio los delitos que deberían de perseguir. Sigue con la integración deficiente de las carpetas de investigación, continúa con la extorsión y compra de jueces y termina con la libertad del delincuente. No fue este el caso de Tequila. En el caso de Tequila hubo quienes tuvieron la valentía de denunciar, desde la poderosa empresa tequilera José Cuervo, pasando por pequeños empresarios, comerciantes y hasta regidores, todos poniendo al descubierto las extorsiones de las que eran presa. Se montó un operativo en el que participaron las Secretarías de la Defensa, Marina, la Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia, con la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Las denuncias terminaron en una carpeta de investigación robusta y el presunto delincuente detenido y ya en prisión. Lo que revela este caso es que hay que reordenar las prioridades y enfoques en materia de seguridad. Primero, reconocer, aunque nos pese, que en México hay cientos de municipios en los que el fenómeno de la narcopolítica está presente. Segundo, que las candidaturas y las campañas deben de ser vigiladas. Son el eslabón inicial y el más débil. Tercero, que la denuncia es la única manera de ir acorralando a los funcionarios ligados con el crimen organizado. Y cuarto, que los operativos conjuntos de las autoridades encargadas de la seguridad pueden funcionar. Nadie dice que es fácil, pero este caso de éxito muestra que sí se pueden romper los vínculos entre el crimen organizado y la política. Gracias por tu análisis, María Amparo. Porque la impunidad no es un accidente de sobremesa, es una decisión política que permite que todo siga igual. Y los datos internacionales lo confirman.
El martes pasado, Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de la corrupción. En este informe, México obtuvo 27 puntos sobre 100, donde 0 significa muy corrupto y 100 significa muy limpio. Es decir, somos el 7º país de América donde la percepción de corrupción es más alta. El informe advierte que la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política, y señala algo alarmante. Más del 90% de asesinatos de periodistas ocurre en países con puntuación menor a 50. Y sí, México está ahí. Cuando el termómetro global confirma lo que ya se comenta en la mesa local, el problema no es percepción aislada, es una clara tendencia. Para analizar qué implica este resultado, nos acompaña Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Esta semana se presentó la nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Esta es una de las métricas que nos permite saber cómo se encuentra no solo México, sino el resto de países en el combate a la corrupción y la percepción de este fenómeno entre los ciudadanos especialistas. Para sorpresa de nadie, la calificación de México fue reprobatoria. Obtuvimos 27 de 100 puntos posibles y nos ubicamos en la posición 141 de 182 países. Cuando vemos la evolución de esta gráfica a lo largo del tiempo, vemos que esta calificación es la segunda peor en las últimas 3 décadas, solamente comparable con el año pasado, cuando obtuvimos 26 de 27 puntos. Resulta paradójico que incluso en los peores años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la calificación nunca cayó de 28 puntos, lo cual nos muestra que estamos incluso un poco peor que en esos momentos. Esta es una métrica que nos permite comparar los discursos que han dicho que la corrupción ya ha terminado o ha concluido. Lo que hemos visto con los trabajos de nuestra organización y muchas otras organizaciones y periodistas es que la corrupción sigue tan viva como en el pasado y que la impunidad, donde los mayores casos de corrupción no han sido castigados ni investigados adecuadamente, se reflejan en esta métrica internacional que nos da una muestra y un punto de comparación para saber dónde está verdaderamente el combate a la corrupción. Además, esta es una ocasión especial en la que el reporte hace especial énfasis en el crimen organizado transnacional y su infiltración en la política. Destaca el caso de Brasil, Colombia y de manera muy particular México. La caída en el índice del combate a la corrupción no solamente muestra la ausencia de políticas para evitar que la administración pública cometa actos de corrupción, sino en este caso de protegerse de uno de los elementos más nocivos, que es que el crimen organizado no solamente someta, sino que en algunos casos se convierta incluso en el gobierno. Este es uno de los puntos fundamentales que debe romperse si México desea mejorar en este puntaje, pues no solamente se trata de las ideas de la corrupción como los sobornos o las mordidas, sino de los grandes esquemas de corrupción y de impunidad que no han sido tocados y que permanecen afectando a todos y cada uno de los ciudadanos en nuestros derechos como la seguridad, la salud, la educación y nuestra calidad de vida. Gracias, Leo. Nos queda claro que los índices no solo son adorno estadístico, son un espejo de nuestra realidad. Y si de revisar números se trata, hay otra institución clave en esta conversación. La Auditoría Superior de la Federación ha ampliado la cobertura de sus auditorías. Más entes revisados, más informes entregados, pero hay una gran paradoja. Proporcionalmente detecta menos montos por aclarar. Cuando auditar se convierte en contar cuántas sillas se revisaron, pero no en examinar qué pasó realmente con los recursos, el riesgo es confundir actividad con eficacia. Para hablar de esta tensión entre cobertura y profundidad, nos acompaña Ignacio Labra, colaborador de Desarmar la Corrupción. ¿Auditar más significa combatir mejor la corrupción? Suena lógico. Si auditas más, controlas más. Pero esa lógica puede ser una trampa. Hemos normalizado una idea peligrosa: confundir actividad con impacto. Es decir, más auditorías, más informes, más revisiones, y aún así los escándalos siguen apareciendo. El dinero no regresa a las arcas públicas y la impunidad se vuelve rutina en México. En este artículo planteo una paradoja incómoda. ¿Nuestras instituciones de fiscalización pueden auditar más y observar menos? No porque la corrupción haya desaparecido, sino porque la fiscalización puede estar perdiendo lo que realmente la hace útil: la profundidad. Cuando el enfoque se mueve hacia auditorías documentales y de cumplimiento formal, el sistema se vuelve experto en revisar papeles, pero débil para hacer lo que duele: seguir el dinero
reconstruir decisiones y detectar patrones mediante auditoría forense y convertir esos hallazgos en responsabilidades reales. La pregunta, con calma pero con rigor, es sencilla. ¿Estamos auditando para cumplir o para proteger lo público? Un sistema nacional de fiscalización que funciona debería detectar señales antes de que el daño se vuelva escándalo, pero muchos casos se conocen cuando ya es tarde, cuando el dinero ya se fue y el daño ya está hecho. En este artículo explico dónde se rompe este modelo, qué implica para la rendición de cuentas y por qué auditar más por sí solo no es suficiente. Te invito a leerlo y sobre todo a discutirlo con seriedad. Ignacio, gracias por ayudarnos a distinguir entre volumen y resultado. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.